Juan Pablo L., bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, hola. Buena mañana. ¿Cómo vamos? ¿Bien, Muy Paulino? bien, gracias a Dios, muy bien, Juli. Muy bien. La mañana que tiene un poquito de sol, por lo pronto. Sí. Eso es muy importante ante la lluvia del fin de semana que decía Ezequiel va a llegar. Caminé unas 4 cuadras y Está lindo. disfruté Está lindo. del clima, sí, un poquito fresco, pero con sol. Está muy bien. Sí. ¿Qué impresión te despierta lo de la jueza? ¿Es un tema que están por votar mañana o que quizás la duerman? Es decir, que no porque llegue al además hay recinto? repercusiones dentro del partido gobernante. Por eso digo. La postura de Bullrich, de otro senador. Luis Juez incluso, que siempre en general es aliado y afilado. Sí, y lo escuchaba Diego Armesto charlando con vos y planteaba un punto muy interesante, que acá la pelota la tiene el Senado. Ujú. Si el Senado presenta el pliego o no lo presenta, más allá de la decisión del presidente, que me imagino el bloque oficialista cumplirá, ejecutará. Sí, pero la presidenta del bloque no, eso es lo curioso. Exactamente. Es una particularidad. Y no cualquier presidenta de bloque. Exactamente. Porque antes vos tenías a Tauche, que era un presidente de bloque, pero no tenía el recorrido ni la dimensión política de Patricia Bullrich. No, correcto. Que viene plantándose, Adorni, la declaración jurada de ella, ahora con un planteo que además lo hizo en privado y en público. Creo que en todos los planteos disidentes de Bullrich hay una expresión privada y otra pública, en la que quizás el pasaje de privado a público haya tenido mucho que ver la propia Bullrich contando qué dijo en privado. Pero sí es un asunto que ya de por sí te genera la pregunta, ¿pero cómo vas a obturar el pliegue de una aspirante a jueza de un recorrido profesional inmaculado o sin objeciones por ser la cuñada de un periodista que escribe notas que a vos no te gustan? Eso para empezar. Por supuesto, la génesis de esta decisión influye decisivamente en el debate público posterior, con la decisión de Bullrich, con otros senadores que dicen, che, no da, es muy desprolijo, y además el gobierno en ningún momento quiso desmentir la razón por la cual no, es que no hay otro se argumento. toca. Claro, pero porque es el mismo gobierno que la promovía hace 40 días. Claro, la eligió entre una terna de 3. Pero no le interesa hasta plantear, si querés, una discusión ficticia. No, porque en realidad hay algo que nosotros descubrimos del recorrido, aunque sea para desviar la atención. No, porque no hay nada. Hay un tema que no es menor. Esto solo se explica por la interna del gobierno. Este es un apuntalamiento de Santiago Caputo, un listado de jueces que envían Máiquez, que es Karina Milei, que sostiene que no lo cuidan al presidente y que envían estas cosas. Y apuntó varios más. Recordá que apuntó algunos, que muchos cuestionaron, que habían firmado solicitudes de integrar justicia legítima hace más de 10 años, una organización dentro del ámbito judicial con una proclama que tenía que ver con aspectos que para el momento actual parecen refractarios. No, ya acordate de la reforma judicial votada en 2013, aprobada en ambas cámaras y declarada inconstitucional. ¿Te acordás? Sí, la modificación que establecía, entre otras cuestiones, mecanismos distintos sí. a los actuales. Pero se la idea a la democratización de la justicia. Y a la idea de poder elegir jueces al final del camino con el voto popular, cosa que empezó a implementar México este año con una elección que tuvo un nivel muy bajo de participación, por ejemplo, pero que fue una de las reformas que Sheinbaum logró instaurar. Ahora, esto es un tema bien complejo, porque está demostrando la sed de venganza del poder para con algunas personas y todo su núcleo. Pero todo a cielo abierto. Exactamente. Sí, en realidad... El apuntalamiento de Santiago Caputo es hacia el sector de Máiquez, hacia el sector de Karina Milei, pero en el medio al que está exponiendo es al propio presidente, que primero firma un pliego y luego firma para que lo retiren al pliego con 45 días de diferencia. En este caso, la objeción a María Verónica Micheli, ¿de quién es? ¿Del sector de Milei? Santiago Caputo. ¿O del sector de Caputo? Que Caputo quiere poner los jueces, que es lo que siempre quiso con Cunio Libarona y Amerio. Acá la idea de Caputo es
Ustedes piensen en el poder que implica nombrar 1/3 de todos los jueces en la Argentina. En un contexto de juzgados vacantes por cualquier lado. El poder permanente que eso implica de personas que vos vas a nombrar en el ámbito de la justicia por los próximos 10, 15, 20, 30 años. No por 1, 2, 3, por un estadio determinado. Van a trascender los próximos 2, 3, 5 gobiernos. Santiago Caputo, que entiende la lógica de poder, no solo quiere quedarse con las privatizaciones, segmento que él apuntala y mucho junto a Luis Caputo. Ahí aparecen los neus y aparecen todas las historias que hemos venido narrando y contando, que ya es bastante explícito, que está todo demasiado sobre la mesa, que empieza a ser un comentario recurrente en el mundo empresario, la creación de una nueva burguesía al amparo del poder, sino que además quiere tener la facultad, porque eso es poder real. Son empresas que van a tener concesiones por 20, 30 años de servicios públicos esenciales, con lo cual va a ser un actor de poder. Empresas trenes, nacionales. Transener, energía. Empresas nacionales. Exacto. Entre otras cuestiones, a privatizar, más los jueces. El menemismo en su momento, los que cuando se hicieron las privatizaciones quedaron en manos de empresas internacionales que desembarcaron en la Argentina. Sí. Telefónica, Telecom, Repsol, Suez para la privatización de Aguas Argentinas, sí. El grupo Suez de Francia. Sí, o sea, eso eran es inversión grupos extranjera directa. internacionales que tenían apetito por la Argentina. Inversión Se habló del extranjera sistema directa. de peajes, coimas, no importa. ¿Ok? Pero en todos los casos eran grupos internacionales que venían a hacer. Acá hay grupos nacionales con complicidades explícitas de un sector del gobierno que están tomando cartas en el asunto en inversiones estratégicas con muchas veces partners, socios internacionales, pero no hay grandes grupos jugando. De hecho, las hidroeléctricas de la Patagonia jugaron grupos internacionales y ganaron los locales. Es una lógica o una dinámica que también vimos en el kirchnerismo, caso Repsol Eskenazi, por ejemplo. Exactamente. No tan brutal. Porque en Lázaro Báez. Ahí tenés. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Yo sé que hay muchos que miran para otro lado, no intervienen. Ese es un tema como de corrido, les es incómodo. Ahora, si no lo planteamos hoy, ¿cuándo lo vamos a plantear? ¿Con los hechos consumados? Claro. No está mal plantearlo hoy. No está mal repetir una y mil veces que la privatización de gas del Estado se hizo con un diputrucho, Juan Abraham Kennan. Claro, y es algo, correcto. Y es algo que incluso validó la mayoría automática de la Corte por 5 contra 4 votos en la gestión de Carlos Menem. Porque ese vicio de origen también describe un país apartado de la ley. Y esa seguridad jurídica fue la que después tuvimos años después. Sí, es una dinámica repetida, casi permanente, cuyo único cambio son los nombres. O una práctica muy extendida y expandida en el tiempo. Lo que estoy diciendo es que independientemente de las objeciones que se puedan tener, acá hay una matriz de construcción de poder muy relevante en un terreno arrasado en muchos ámbitos, donde hay facciones del gobierno que pugnan por tener mayor ascendiente sobre los casilleros que hay que llenar. En materia de privatizaciones, nombramiento de jueces, cosas que van a trascender la gestión, que no son del corto plazo. Tecnópolis es una concesión de muchos años. Si vos privatizás aerolíneas al final del camino, que es una idea del gobierno, pero ahora no está validada desde lo legal. Aerolíneas que da superávit ahora. Sí, 300 millones al año. Cuando Correcto. daba 700 millones históricos de déficit. Sí. Por eso yo creo que Aerolíneas la sacaron de la lista de privatizaciones. Banco Nación al final YPF del día. también, ¿no? También, sí, Porque- YPF definitivamente, nunca estuvo en la lista. Y YPF, el presidente público dijo sí, lo privatiza. Pero nunca estuvo en la lista Es cuando se correcto. discutió. En la ley bases. En la ley base. Sí, Pero estuvo además, Banco el Nación. problema con YPF es que es mixta, pero es mixta, una claro. parte privada. Entonces ahí tenés que discutir, además de con las provincias, que también son socios del paquete mayoritario, con los accionistas privados. Sí, yo recuerdo aquella expresión pública del presidente, pero no estuvo en ley bases. No, y Banco estuvo Nación, Banco Nación. tampoco necesita del Tesoro, se autofinancia. Correcto, pero quiero decir, al final del día, muchos, Felipe Núñez y otros que después obtuvieron créditos Sí. onerosos, muy importantes, no irregulares, lo dije el día 1 también, Sí. vale la pena decir, pero sí onerosos y que en todo caso planteaba un dilema ético si aquel que quería privatizar el banco después podía ser Claro. fruto desde el Estado de esa situación. La mención al Estado en modo peyorativo y descalificativo, y después en la función pública, digamos, En términos- utilizar al Estado legítimamente o lícitamente para un crédito. Correcto, con la tuya. Claro.
O sea, con la nuestra, digamos. Sí, ¿está que bien? en realidad no. Si vos te pones a pensar que el el Banco Nación no depende del Tesoro, no es con la nuestra, es con la del banco, que de ahí depende del balance del banco, prestar o no, y en este caso son deudas, que tienen que devolver con intereses. Pero es un banco público. Es un banco público, pero que no le pide plata al Tesoro. Yo te tomo, y en este caso estoy con Paulino, y estamos los tres de acuerdo en que es algo lícito y legítimo. Sí, no estoy discutiendo eso. Y que, digamos, la objeción que se puede hacer es tampoco ponerle pátina ética, moral, porque creo que nadie debe estar en ese pedestal, pero hay como una diferencia entre lo que vos expresabas fuera de la función pública y qué decisiones tomás ya dentro. Coincido. Ahora, Juan Pablo, hay que ¿por qué hago la diferencia? Porque si no, la población cree que si el banco es público, porque es el Banco Nación, todos contribuyen a ese crédito y eso no es real. Okay. Entonces yo creo que hay que separar patrimonialmente lo que hace el banco con el dinero que tiene, que son, si querés, de los clientes. Si yo soy cliente del Banco Nación, cobro el sueldo ahí y pago todos los meses gastos en el banco, tengo derecho a opinar, pero si yo no soy clienta, no tengo nada que decir. Cuando el banco tenga déficit lo va a asistir el Tesoro. Bueno, si no ocurre, lo sé. Porque ya ocurrió, el banco tiene una capilaridad que otros no tienen justamente por haber sido financiado, porque justamente está en lugares donde no está la banca privada y porque el banco público es el nexo, porque por eso es un banco público, como la sede del Banco Provincia en un pueblito de la provincia de Buenos Aires o de bancos provinciales. Su margen de ganancia es menor al de los privados, sí. Ahora, tiene que tener ganancias, si no, no puede prestar plata. Y de todas maneras, hablando de la gestión actual, hay algo que está en el haber, que es que en el año pasado fue el banco que explicó el 47% de toda la rentabilidad del sistema financiero. Sí, pero es el banco más grande también. Ganó tanto como el Banco Nación, pero en términos proporcionales no explica el 47% del total, sin embargo ganó el 47%. Cuando vos haces el ranking de bancos según los datos oficiales, el Banco Nación le saca varios cuerpos al primer banco privado, por más grande que sea. Entonces, esa cantidad de depósitos de los ahorristas de todo el país hace que vos puedas prestar más también. Y eso, por supuesto, corresponde valorarlo desde la gestión del Banco Nación. Claro, desde el management. Pero mi objeción con lo que planteaba Paulino era... Los que ideológicamente propusieron la privatización, que la querían sacar de la esfera pública. Tu propio archivo. Exacto. Sí, es verdad eso. Y hay una cuestión de accountability entre lo que decías y lo que haces. Punto. Sí. Hasta ahí llego. Nada más. O sea, nada más, no hay otra eso. cosa. Simplemente como para marcarlo y demás. Bueno, yo creo que estamos un poco tomados por este tema de las juezas, porque es un tema no menor y no es un espíritu corporativo. Es la primera vez que alguien objeta de manera tan abierta por una cuestión de lo que piensa, hace o deja de hacer el cuñado. Cuñado, sí. De vuelta, estoy mencionando. Yo recuerdo el kirchnerismo y la oposición fervorosa que llevé adelante cuando objetaba pliegos de ascensos militares porque el padre del que querían ascender había tenido algún tipo de participación en la década del 70 o el 80 en el ejército argentino. Es histórico esto. Mario Montoto fue montonero. Sí, hoy es un empresario encumbrado del ámbito de la seguridad, aliado estratégico del gobierno y con vínculos muy fluidos con Israel y Estados Unidos. Nadie le endilga que fue... ¿Se entiende lo que digo? El hijo de Vaca Narvaja y el futuro, el pasado de Vaca Narvaja, qué sé yo, es como endilgarle a cualquier colega, hijo de otro colega famoso, las virtudes o defectos de su padre y a la inversa. Ahora, a todo eso, que ya es gravoso, se le agrega un hecho más grave, que es el cuñado. ¿Se entiende? Una cosa que a mí me... Porque mañana pueden dejar de serlo y que eso cambia la condición, entonces en un año sí elevamos el pliego porque dejó de ser el cuñado, porque se separaron. No, es infantil. No, el argumento es infantil. En un contexto adolescente. También sí, lo mismo. Mira, hace poquito más de un año, el 1 de mayo del 25, Hernán Iglesias Illa en Seúl publicó un artículo cuyo título es El país de los jueces menguantes. Y obviamente estoy hablando de mayo del 2025. En ese momento estaban vacantes más del 30% de los 1.000 cargos judiciales federales / nacionales, que es un déficit histórico, que no se lo adjudico al gobierno de Milei, al revés. Creo que el gobierno de Milei, aún con este asterisco grande del que estamos hablando, está tratando de hacer lo que hay que hacer, correcto. En las fiscalías la situación era peor. 44% estaba siendo manejada por fiscales prestados.
provincias donde ningún TOF, Tribunal Oral Federal, está completo. ¿Eso es ahora? No, esto es de mayo del 2025. 2025. Bueno, pues sí, Bueno, ok, está bien. ahora, sí. Pero No cambió demasiado. 4 de los 12 juzgados de primera instancia de Comodoro Pi están vacíos. Ariel Hijo manejaba el suyo y 2 más. Sí, claro. En la Cámara de Casación Penal, que es el máximo órgano Correcto. penal del país, había 3 sillas vacías de un total de 12. Correcto. Con todo lo que eso implica. Un 25% de vacancia. Lentitud. Jueces y fiscales que deben hacerse cargo del doble o del triple de trabajo. Cámara en lo penal económico de 6 tienen 2. Mirá. Faltan Eso 4. es una locura. Jueces designados temporariamente, las famosas subrogancias, tratan de hacer buena letra en sus fallos. ¿Para qué? Para el Poder Ejecutivo les dé el puesto permanente. O jueces permanentes tienen un pariente o un secretario de una terna demorada y también buscan no hacer olas hasta que salga la designación. Los jueces temporarios, dice Hernán, casi por definición son menos independientes que los jueces designados por el Senado. Claro. El Consejo de la Magistratura, que hace los concursos y lee una lista de 3 candidatos al Poder Ejecutivo, que a su vez elige uno y los manda para su aprobación al Senado. Los concursos para reemplazar desde 2020 a Comodoro Pi, a Claudio Bonadío, Correcto. fallecido, y Rodolfo Canicoba Corral, que renunció para zafar de juicio político, Correcto. hasta 2025 no estaban terminados. En el Consejo de la Magistratura, presidido por la Corte Suprema, dice que en 2024 le mandó casi 100 ternas al gobierno. Pero de las 305 vacantes, 121 había en el Consejo de la Magistratura. Entonces estoy sacando una foto de hace un año. ¿Pudo haber cambiado? Sí. No tengo los datos exactos, pero... El gobierno está en condiciones de mandar más de 200 pliegos. Ya mandó Bueno. casi 150. Bueno, había otras 184 vacantes para jueces que las tiene el Poder Ejecutivo. O sea, esto ha cambiado a partir de la designación de Juan Bautista Máiquez como ministro de Justicia. Que tuvo como prioridad llenar los casilleros Exacto. vacantes, que él lo dijo, voy a tener esa impronta, y en particular los juzgados de primera instancia o los juzgados que versan sobre cuestiones vinculadas a familia. Milei, en el discurso de apertura de sesiones del 25, dijo: es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Correcto. Desde la mirada economicista, por cierto. Pero Esperamos está que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos. bien. Pero no envió los pliegos durante todo ese año. Lo dijo en la apertura de sesiones ordinarias y los envió un año después. Abril, fines de abril de este año. En noviembre del 24, Abril de este año. el perdón. vocero Manuel Adorni había anunciado que el gobierno iba a enviar 150 pliegos al Senado. No lo hizo. Ahora sí. Cunio Libarona con Sebastián Amerio / Santiago Caputo. No. El que termina enviando los pliegos es Juan Bautista Máiquez. Claro, Karina pero Milei. estaba en carpeta, como dice el Cuño Libarón, había dicho que lo iba a hacer. Nunca lo hizo porque no pasó el tamiz, porque efectivamente había mucho ruido y muchos habían negociado con muchos gobernadores, de esta aceitada relación de Santiago Caputo con muchos gobernadores. En 2015, luego del segundo mandato de Cristina, se había llegado a un 30% de vacantes. En ese momento Cristina se apoyó en las subrogancias. Creía que le daba más poder sobre la justicia. La derrota de Scioli contra Macri dejó un montón de vacantes que el gobierno de Cambiemos aprovechó de la mano del bloque peronista de Pichetto, en ese momento separado de Cristina, y ya en 2018, con un peronismo unido, se le hizo más complicado a Macri, porque el propio Diego Armesto hablaba de estos vaivenes. Correcto. Cuando cambia el signo político de los gobiernos. Y en su momento el presidente Milei le pide al Senado que no politice los pliegos. Justamente lo hace después de haber firmado por decreto el nombramiento de 2 jueces en la Corte. Del hijo de García Mansilla. Sí, que cayó en bolsillo roto. Uno porque no le tomaba ni siquiera juramento al hijo, porque no quiso renunciar. Si hubiera renunciado y estaría en el llano. No sería juez federal, dijo. Claro. Sí. No hay que olvidarlo. El hombre que va a ir a París, va a ir con el ministro Máiquez a un foro del Gafi. Va a ir también Sebastián Casanelo. Pero lo que digo es, efectivamente, Lijo y García Mansilla jura, pero después es rechazado su pliego en el Senado por 2/3 partes de los integrantes del Pleno del Senado. Lijo reunió en su contra más de 48 senadores, debía reunir Sí. a su favor 48 Sí, senadores. sí. Un hecho inédito, porque nadie quería votar contra el hijo, además. En una negociación que salió muy mal, de un García Mansilla que reconoció que el que le había propuesto ser integrante de la Corte, el que le había propuesto, llamado, convocado, es un tal Santiago Caputo, que curiosamente es un contratista del Estado, monotributista, que no está amparado por la ley de ética pública, que no es políticamente expuesto,
que no es funcionario y que jamás va a recorrer el Palacio de Tribunales por ninguna de las decisiones que toma, pese a que hace negociaciones y gestiones de altísimo volumen y vuelo, hasta incluso internacionales con los Estados Unidos. Quiero hacerte una pregunta. Es impactante en términos de anomalía, porque nunca antes ocurrió una cosa tal. Lo hemos hablado en esto de la asimetría entre el poder que maneja y su formalidad dentro del gabinete y del esquema de toma de decisiones. Es el más inteligente de todos, Sí. lejos. No está expuesto nunca, expone a todo el resto, hace a gusto y piacere, y además acumula un patrimonio y una historia en términos políticos y una acumulación de poder formidable, que lo convierte en un protagonista de primer orden de la vida política y pública argentina. Te hago la siguiente composición de lugar. Por lo que vos contás, Santiago Caputo no quiere que María Verónica Micheli llegue a jueza, ¿sí? Es el objetor Es el objetor. que llevó a Javier Milei a pedir Esperá. lo opuesto a lo que había firmado. Ok. El presidente Milei ya había firmado el pliego, como diciendo que el Senado vote y apruebe. ¿Cómo convence Caputo a Milei de frenar ese pliego? ¿Y por qué lo hace el presidente? Le dice, pero ¿no sabes quién es? Es la cuñada con Adamón. Te hace mierda en cada nota de La Nación. ¿Cómo vas a permitir que la cuñada llegue a ser jueza? ¿Es así? Sí, ¿Es así? sí. Lo pregunto desde el desconocimiento. Concluyente, Y sí. Desde mi perplejidad. Sí, ¿Es así? correcto. ¿Cómo vas a...? Escúchame, Correcto. Es la cuñada con Adamón. Es una demostración de poder extraordinaria para el amante del poder real. Vos mirás Peaky Blinders, no. Vi 3 capítulos. Mirás No. Shelby. Sí, Tom Shelby. Tom Shelby. Tom Ese lo Shelby tengo. Es la personificación. Él apareció con ese atuendo el Sí, 25 de mayo. sí. Muy bien. Bueno, observalo. Es un calco extraordinario, implacable, absolutamente inteligente, astuto, un distinto, que le ha construido una narrativa y épica al gobierno sin igual, que ha puesto a Milei en un lugar donde, por supuesto, pergaminos propios le asisten al propio presidente, pero que complementó, ayudó. Por eso el presidente lo reconoce y lo toma como un hermano de la vida. Más allá de que dijo al gran jefe de campaña que he tenido. Vamos al otro sector de la interna, el sector Karina Milei, La Juan hermana. Bautista Maíquez, Sí. en este caso. ¿Cómo reaccionan o si están de acuerdo con esta decisión de no mandar el pliego de María Verónica Micheli al Senado? Primero, mandaron el pliego. De retirar, pedir el retiro, decís vos. Pedir el retiro, Correcto. sí, perfecto. O frenar la votación. Creo que lo están viendo como un error. ¿Qué dicen? Es una facultad del presidente. Enviar un pliego o retirar un pliego. Pero ahí no hay interna. No es que el sector de Karina Milei convence al presidente de no, escúchame, te estás comprando un problema porque la única objeción Sí, es... yo creo que al presidente le dijeron eso, sí. Pero el presidente actuó en virtud de lo que entendió que había que hacer. Ahí el presidente eligió Sí, claro. y respaldó Sí, claro. la decisión de Santiago Caputo Sí. de retirar el pliego Sí. o que no se vote. Sí. Ok. Sí. Es un presidente que tiene con los periodistas un tema particular. Quiere que el periodismo sea políticamente expuesto, por ejemplo, que vos tengas que presentar una declaración jurada que sea pública ante la Oficina Anticorrupción, que esté sometido a los mismos parámetros de la política. También los streaming, o sea, lo ha dicho en público. El presidente quiere, porque el periodismo tiene esas condiciones y pueden hablar de tantos. Es una ley que existe en 4 o 5 países, entre ellos Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Existe una ley así? Sí, claro. ¿En serio? Daniel Ortega. Sí. Mirá de quién estamos hablando. En la Pero legislación eso no comparada. pasa en un congreso como este, ¿no? En Argentina eso no pasaría. Por eso yo creo que no hay iniciativa, pero el presidente lo dijo, fue muy explícito, digamos, en más de una oportunidad. Entonces, ¿por qué no pensar que efectivamente la objeción tiene que ver con esto? Y además, porque el gobierno, ¿hace cuánto estamos hablando de este tema y nunca dijo lo contrario? Nunca dijo o argumentó otra cosa. No, es que... Ni siquiera expuso formalmente, siquiera en un papel, ¿por qué? No a aquella que sí. Por eso te preguntaba si había Sí, fue así de ley. algún Nada otro diálogo. Cuando García Mansilla dice, me lo propuso Santiago Caputo, le preguntaban en el Senado, ¿perdón, quién? Sí, Santiago Caputo. Perdón, ¿usted no habló nunca con el presidente o se lo propuso al presidente? No, yo hablé con Santiago Caputo. La misma sorpresa que tenés vos, tuvieron los senadores que estaban escuchando a alguien que querían aprobar, que parecía muy, y parece, y a todas luces, es un hombre probo, García Mansilla, que impulsaba el gobierno para la Corte
y que tenía beneplácito de muchos que, asombrados, volvieron a preguntar si efectivamente esa situación de anomalía era la que había llevado a García Mansilla a ser o a querer ser un lugar en la Corte, ¿se entiende? Así que esa es la perplejidad. Sintomático. Que miércoles, ¿no? Sí, Tenés un programa espectacular por delante. Y así arrancamos con este listón. Es una zona mixta alto. Compleja, la verdad. Sí. Pero desmenuzamos un tema interesante. Es que no podemos no hacerlo, no corrernos. Porque como decía Bertolt Brecht, mañana golpean nuestra puerta, pero ya es tarde. Abrazo enorme, Paulino, un placer. Juli, como siempre, nos reencontramos mañana. Buena tarea, buen programa. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.